bienvenidas, bienvenidas a la sesión de hoy día en nombre del doctorado sobre estudios interdisciplinarios de pensamiento, cultura y sociedad. Hoy día les presentamos el cierre de Cuerpos en Contagio, parte de las sesiones de transversiones 2020 que estamos haciendo desde la extensión del doctorado. Soy Valeria Jara, estoy haciendo la coordinación de esta sección de la extensión y hoy día preparamos esta sesión con invitadas geniales junto a Alejandro Varas, miembro de la cohorte del doctorado, de la cohorte de 2019, y junto a Patricia Artés, también miembro del doctorado de la cohorte. Y entonces le doy ahora el pase a Alejandro para que presente a nuestras invitadas. Bien, hola a todas, a todes, a todos. Gracias por estar acá. Bueno, esta es la última sesión de este ciclo de conversatorios y de invitades, ¿no? De Cuerpos en Contagio en el ciclo de transversiones que hemos organizado como estudiantes del doctorado. Y bueno, el día de hoy contamos con el colectivo Las Tesis. Bueno, presentarlo es curioso porque ya a estas alturas es un colectivo que me pregunto yo si necesita mayor presentación, ¿no? Han sido presentadas en distintos contextos, en distintos espacios, distintos lugares, pero para quienes se vienen sumando o para poder recordarlo, ¿no? El colectivo Las Tesis, colectivo de Valparaíso, que se autodenomina como un colectivo artístico, interdisciplinario y feminista, y que bueno, y que gran parte de nosotros hemos conocido a partir de la performance Un violador en tu camino, ¿no? Que, digamos, se hizo conocida el año pasado, y que bueno, nos habla del trabajo de las tesis, que no se agota únicamente en esa performance, ¿no? Que dice relación con todo un trabajo de visibilización y de denuncia, ¿no? De la violencia patriarcal, de las distintas formas de violencia hacia las mujeres y hacia otros cuerpos en nuestro país y en el mundo. Así que, bueno, sin más que agregar, dejamos a este colectivo conformado por Lea Cáceres, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Dafne Valdés. Y vamos a comenzar con dos videos, ya que el colectivo nos ha traído, en el cual nos van a compartir algunas de sus performances y de los trabajos que han realizado. Así que, bueno, saludarlas primero. Hola, hola Dafne, hola Paula, hola Sibila, hola Lea. Hola. Hola a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bien, vamos a partir entonces con uno de sus trabajos. No sé si ustedes querrían presentarlo y nosotros les vamos siguiendo. Sí, claro. El primer video que van a ver a continuación es una versión, podríamos decir, audiovisual de nuestra obra El violador eres tú, que es la puesta en escena de la cual se desprende la intervención callejera Un violador en tu camino. Decimos formato audiovisual porque está hecho a partir de registros de una transmisión vía streaming que hicimos de la puesta en escena en mayo de este año, de otra transmisión vía streaming que hicimos en un teatro en Berlín en marzo de este año también, y junto con algunos extractos de videos de distintos grupos de personas que realizaron la intervención en distintas partes del mundo. Sí, eso. Quizás lo compartieron sin compartir sonido porque no se escucha. ¿Qué parece?
Ya debería sonar. Sí, porque al principio está en silencio, pero después ya suena. Pero vamos de nuevo. Por mientras podemos rellenar comentando que el trabajo está basado en lo que plantea Rita Segato en torno al mandato de violación, la desmitificación de la violación como una búsqueda de satisfacer un placer sexual o un deseo individual o patologizar al agresor, sino más bien como un problema social, ¿sí? Como una forma de castigo y también como una forma de obtener el poder ante una comunidad de pares. Eso, y en combinación con lo que plantea Virginie Despentes en la teoría King Kong también en torno al pacto de silencio. Esas son un poco a grosso modo las dos teorías que se manejan en esta tesis, además de otra información como datos concretos de la realidad nacional, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y ese registro, el principal que sale ahí, está hecho por streaming para el Día del Teatro, como se llama la Sibila, en nuestra casa, así que tiene como en cuarentena, así que también está cruzado como por el contexto. ¿Ahora sí? Todavía no. Ojalá. Ahora vamos a probar. Sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez cuando dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su guagüita. Entendemos la violación como cualquier forma de sexo forzado impuesto por un individuo con poder de intimidación sobre otro. Por otro lado, el Código Penal chileno enfatiza en el acceso carnal al cuerpo. El año pasado se reportaron 15.533 casos policiales de violación u otros delitos sexuales. Sin embargo, organismos no gubernamentales indican que en Chile las cifras reales son mayores y que se producen cerca de 150 agresiones sexuales diarias. Cada 25 minutos ocurre una violación. El 90% de las agredidas fueron mujeres y el 98% de los agresores fueron hombres. De todos los casos policiales registrados, solo el 8% de causas por violencia sexual terminó con condena. Desde el levantamiento popular del 18 de octubre en nuestro país, se han registrado 208 denuncias por violencia político-sexual. Y la culpa no era mía. Camila, 7 años. Ni dónde estaba. En la casa de mi abuelo. Ni cómo vestía. Ropa infantil. Y la culpa no era mía. Fernanda, 12 años. Ni dónde estaba. Camino a mi casa. Ni cómo vestía. Uniforme de colegio. Y la culpa no era mía. Margarita, 28 años. Ni dónde estaba. En una fiesta. Ni cómo vestía. Minifalda y polera. Y la culpa no era mía. Raquel, 42 años. Ni dónde estaba. En el trabajo.
El violador eras tú. El violador eres tú. Mi compañero de clase, tu papá, mi amigo, tu hermano, el vecino, mi pololo o mi tío, los pacos, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres tú. Se puede entender la violación de dos formas. Primero, como castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar de subordinación. La violación opera como un acto disciplinador y vengador por parte de un hombre que cumple la función de moralizador y que busca restablecer el orden de género. También se puede entender como demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares. El sujeto no viola porque tiene el poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo a través de la violación. Esto es el mandato de violación. Es una exhibición de la sexualidad como capacidad viril y violenta, y no como la búsqueda de placer sexual. Creer que el violador viola para satisfacer un deseo sexual o porque tiene problemas psicológicos es disfrazar la dimensión política de la violación. Se oculta el carácter de estos actos como expresión de poder o de dominio masculino. La violación es un problema social. Es la sociedad la que permite al hombre perpetuar la violación. Y la culpa no era mía. Catalina, 35 años. Ni dónde estaba. En mi casa. Ni cómo vestía. Pijama. Y la culpa no era mía. Patricia, 16 años. Ni dónde estaba. En un campamento. Ni cómo vestía. Jardinera. Y la culpa no era mía. Andrea, 57 años. Ni dónde estaba. En la micro. Ni cómo vestía. Pantalón y camisa. Y la culpa no era mía. Victoria, 21 años. Ni dónde estaba. En el cumpleaños de mi tío. Ni cómo vestía. Falda y chaleco. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Una mañana, Neruda. decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos,
impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. ¿No se repitió la experiencia? El acceso sexual al cuerpo de la mujer sin su consentimiento es un hecho sobre el cual todas las sociedades tienen o tuvieron noticias. El agresor no le llama violación. El violador no viola. Estaba borracho, sus amigos lo conocen. Él nunca haría algo así. Ella estaba loca. Ella no me dijo que no. Ella me miró toda la noche. Ella me sonrió. Y la agredida muchas veces tampoco le llama violación. Guarda silencio, por miedo o vergüenza. De esta forma, la violación ha esquivado su nombre a lo largo de esta guerra milenaria que han inscrito en nuestros cuerpos. Un pacto de silencio implícito que hoy arde cada vez que mujeres y disidencias alzamos la voz. Oye, entonces, este es un video que es previo a todo lo que pasó con la performance. Pero, no es cierto, porque le incluyeron toda la... Claro, la obra en sí, la puesta en escena, fue lo que estuvimos trabajando todo el año 2019 y que se estrenaba el 24 de octubre, si no me equivoco, pero que evidentemente se suspendió. Primero nosotras decidimos suspenderlo y luego la actividad también se suspendió. El marco en el que se iba a mostrar. Y luego eso lo seguimos trabajando y evidentemente con todo lo que pasó le agregamos algunas cosas,
de lo que había sucedido después a esta apuesta que ya teníamos. Y ahí salió el resultado final, que lo estrenamos finalmente en enero. Entonces estos registros, este video está compuesto por videos, de marzo, mayo y otros varios. Sí, pero claro, es posterior a la viralización de Un violador en tu camino. Personalmente me llamaba la atención, bueno, obviamente Un violador en tu camino plantea un grito, ¿no?, de denuncia frente a figuras bien tradicionales, ¿no?, el Estado, los pacos, los jueces, ¿no? Pero es fuerte escucharles leer este extracto de Neruda, ¿no? O sea, también da cuenta del grado de naturalización e incluso romantización de la violencia, ¿no? Eso lo encuentro muy fuerte, que ustedes lo lean y lo lean no solamente denunciando, sino con otro tono, ¿no? Que no es el tono con el que uno escucha a Neruda cuando está en la escuela, que no es el tono romanticón o clásico que permite realzar estas figuras, sino dar cuenta efectivamente de la violencia invisible que está ahí en estos grandes monarcas, ¿no? Como, que no parecieran ser violentos explícitamente. Entonces, eso me pareció muy fuerte y muy me llegó mucho. A mí me alegró mucho que lo pusieran. Gracias. ¿Quieren hablar algo más de este video? ¿Quieren que mostremos el próximo video? Quizás solo acotar en relación a lo que Ale recién decía, ¿no? Como que es una eterna discusión en torno a ¿separamos al artista de su obra o se puede realmente separar al artista de su obra? Y recordamos siempre algo que leímos en algún momento, un escrito de Virginie Despentes justamente, en el cual ella decía que es un escrito que sacó criticando el premio que le dieron a Polanski, no hace mucho. Y ella decía, yo no sé cómo se puede hacer para separar realmente al artista de su obra, porque yo al menos cuando me siento a escribir, cuando entro a mi escritorio a escribir mi trabajo artístico, además creativo, escritura creativa que ella hace, yo no dejo de ser una mujer violada. No es como que, crucé la puerta y aquí, cuando entro a mi terreno creativo, ya no soy una mujer violada. Y ella cuando lo plantea de esa forma, una dice, claro, entonces, ¿por qué debiésemos tener otra consideración cuando se trata del agresor, justamente? Ahí queda. Exactamente. No sé qué piensan, qué sienten o qué piensan ustedes respecto a esta gran pregunta, ¿no? ¿Se puede separar la persona, el artista de su obra? No sé, a mí me pasa que pienso que también cuando la persona es artista, naturalmente la vida también tiene una cualidad de obra de arte, como uno vive, uno habita el mundo artísticamente, suena un poco pésimo, pero intentando hacer una coherencia, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Claro, en este caso de Neruda se armó como una imagen épica de este autor. Y así con un montón de otros que, dadas las condiciones como socioculturales, podemos hoy denunciar estos comportamientos, estas obras. Entonces es muy probable que muy, muy progresivamente se vayan develando muchas más biografías y que tienen que ver con estas formas de abusar, porque al final lo que pasa es que, claro, la persona afectada, como dice Sibila, en este caso de esta autora, es imposible que se desprenda de esa experiencia. Entonces, acá, como así vulgarmente, el winner, como que el Neruda es como winner porque se acostó con una mujer cuando era embajador, entonces es como que nos relata como su gran experiencia, además en un tono muy como extractivista de yo y mi posesión exótica. Entonces, esas cosas
hay que analizarlas, porque ahí es donde nos encontramos con quién es el autor definitivamente. Entonces, claro, hay una audiencia y también hay un círculo de intelectuales que avalan a estos autores, o en el caso de, no sé, por ejemplo, el caso con Me Too y Hollywood y los productores, y cómo se naturalizaron los tratos entre quienes poseen el poder y quienes dependen de estas estructuras de poder. Entonces, eso es interesante cómo se está ya empezando a entender que estas estructuras jerárquicas no funcionan más, que en los trabajos, en todos tipos también de ambientes laborales. Entonces, igual, claro, la idea del autor es complejo separarlo, porque también viene de esa experiencia de un ser abusador, que idealiza también esta idea del abuso. Entonces, no es muy útil separar la obra del autor en estos casos. Y también quizá en esta misma cita que atraen de Neruda se desprende un poco también el clasismo, ¿no? Que suele pasar con muchos artistas que empiezan a componer una élite y dependiendo qué agresión se devela, a quién es el protegido y quién no, de qué se habla cuando se habla de la violación, de la acusación de la persona que fue violada, del contexto como social que se arma. Sí, bueno, yo pienso que voy a comentar un poquito a propósito del video y de esta como de la relación, ¿no? Artista, si se puede separar de la obra, etcétera. O sea, eso lo vivimos súper como en carne propia, ¿no? El 2018 con la cantidad de denuncias en las universidades y para qué hablar en las escuelas de teatro y etcétera, de cómo se hizo una especie de barrera de, bueno, es que así eran las cosas antes, y bueno, o sea, estamos hablando de personas tampoco que tengan 80 años, o sea, hombres que tienen 40 años, o menos, o más, o por ahí, y que como que si fuesen también las prácticas de enseñanza, ¿cachai? Como una especie, y ahí uno veía explícitamente la relación con el poder, con aplicar el poder, con demostrar cierta... sí, cierto poderío frente a las otras y en ese sentido con una división de género brutal. Lo digo yo como porque también es como en mi ámbito desde el teatro, pero eso pasó en todos lados y bueno, en historia vimos lo brutal, vimos cómo salió Salazar a defender a otros profesores como el gran aporte, como separando totalmente, como de decir, bueno, son hombres que responden a una época, a ciertas relaciones, en fin, ¿no? Y en el caso del teatro es como, bueno, es que así nos relacionábamos antes, somos hijos y también hijas de las prácticas antiguas, etc. Y en ese sentido, claro, como que se han ido develando las cosas, pero también cuesta porque son estructuras de poder también que se empiezan a trizar, ¿no? A mí me pareció súper, bueno, esa parte como muy conmovedora por eso, como de poner, de señalar, la insistencia de señalar, y también, claro, me quedó mucho más clara, que era una súper síntesis en todo caso, lo de la perfo, ¿no? Que se viralizó y se hizo como global, pero como también la tesis respecto a la cultura de la violación, de cómo se sustenta, a propósito justamente de la relación de poder, y otra de señalar efectivamente quién viola. ¿Cachai? Porque uno dice, es víctima de violación, como que si fuese un concepto, como que ocurrió algo, nadie es como, por eso que es distinto, muchas sobrevivientes, por ejemplo, de tortura, de violencia política sexual, empezar a hablar también de, hemos sido victimizadas por alguien, ¿cachai? No es que seamos víctimas, así como esencialmente, y toda nuestra vida sea ser víctimas, tenemos pasado, tenemos un presente y tenemos también un devenir. Por lo tanto, fuimos victimizadas por alguien. No es que esencialmente hayamos sido víctimas. Y ese alguien hay que nombrarlo, ¿no? Como aquí hay una relación de poder que se establece. Y lo que decían también a propósito de estas, como de la estetización que hace Neruda de su acto, es como una cuestión principal de la cultura de la violación. Embellecer, y eso lo vemos así a propósito de la cosificación de los cuerpos de las mujeres, todo el rato en la publicidad y en las estrategias mediáticas de los abusos de fuerza, de las agresiones, etc.
claro, que se sustenta en esa cosificación y en ese medio, y eso a las mujeres, pero eso tiene, ¿no?, como el correlato con las disidencias, con las niñas, los niños, que son abusados sexualmente, es un poder sexualizado, básicamente, como que eso me pareció también como la insistencia, ¿no?, de decir que alguien viola, alguien nos viola, no son conceptos. Eso, bacán el trabajo, no lo había visto en su totalidad. Claro, en la enunciación, en el apuntar, por ejemplo, pasaba también a nivel ya como más de calle, que muchas mujeres que apuntaban sin decir a quién, pero que sí habían tenido la experiencia de abuso o de violación o cualquiera de todas estas violencias, internamente señalaban a ese otro. Entonces, no tienes que decir ni siquiera el nombre, sino que cada mujer y disidencia tiene una experiencia con esa situación y ese apuntar, más allá del Estado, más allá de que todos los hombres son violadores, es un apuntar hacia esa experiencia pasada. Entonces también ahí, por eso también tiene este efecto de catarsis y de un poco de compensación respecto a ese daño que han llevado por años un montón de mujeres también. Es un primer paso igual, un primer paso reconocerse como agredida o como sobreviviente, porque evidentemente los agresores no se reconocen como tal hasta que nunca, quizás nunca, pero igual señalarles es el primer paso. Obviamente Neruda se está reconociendo ahí como poeta cualquier otra cosa antes que un violador y bueno, no tuvimos el tiempo no coincidimos en el tiempo para poder decírselo, pero igual un punto en la historia de la sociedad que ya basta. Entonces, lamentablemente es nuestro primer trabajo y es muy difícil reconocerse como agredida o como víctima, porque la sociedad te vuelve a revictimizar una y otra vez, pero es momento de señalar quiénes son los agresores, porque si no se queda en el concepto, como dice la Patricia, y no son conceptos, son personas agrediendo a otras personas constantemente, además de las agresiones institucionales que vienen después, entonces ya, mucho. Sí, yo encuentro muy relevante de cómo en ese gesto de denuncia efectivamente también, claro, está el hecho de que quienes están del otro lado, muchas veces los varones, no se reconocen como agresores, no está esa conciencia, y esto no lo exculpa en ningún caso, al contrario, o sea, profundiza el hecho en la medida en que no hay algo que se esté escondiendo muchas veces, sino que no hay conciencia de eso. No quita de que el hecho no sea profundamente violento, sino que justamente la denuncia viene también a mostrar y a posibilitar el reconocimiento de esa violencia como tal, ¿no? Bueno, la Segato ahí lo plantea de manera mucho más clara, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se condensan en ese gesto, en ese dedo que apunta, ¿no? Es muy fuerte. Queríamos preguntarle si pasábamos a la otra performance para poder... Bien, bueno, el colectivo también quiere compartir con nosotros una performance que hizo hace poco, si no me equivoco es la última que realizaron, aquí en Valparaíso, que lleva por nombre Hoy hundimos el miedo, ¿no? Así que Valeria nos la va a compartir.
Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de Ese video está en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram, así que después si quieren lo pueden ver ahí que con más calma para que lo escuchen entero. Pero se hace igual una idea de la acción, que era esto de esta bajada desde el Cerro al Plan, como muy de Valparaíso, ¿no? Y de tirar, lanzar hasta lancha todo lo que queremos que se vaya, que entre medio habían ejemplares de la Constitución, pero también había libros con conceptos o libros, muchas Biblias emblemáticos como etcétera, o tipo portada de libro, pero que dice, no sé, patriarcado o colonialismo, etcétera, etcétera. Y esta acción la habíamos pensado para hacerla el 12 de octubre, un poco en este acto simbólico, ¿cierto? En esa fecha de que toda esta mierda que por aquí llegó, por ahí mismo se devuelva nomás, ¿sí? Como con la lanchita por el mar, ahí devuélvase de donde vino, ¿no? Un poco esa es la idea, pero que finalmente por temas logísticos lo movimos al 14. Pero fue esa un poco nuestra inspiración también para generar esa acción, sumado al plebiscito, evidentemente. Perdón porque no se escuche bien. Tenía demasiado miedo que algo no funcionara y el miedo No, pero es del Zoom, ¿sabes? Que siempre pasa eso, como que algo le pasa con la música. Que comprime el sonido por alguna razón y privilegia los textos, no sé, es una razón desconocida, pero siempre el Zoom comprime el sonido. Hay discriminación. Sí. Ya está. Bueno, no sé, para los que no escucharon, o por lo menos a mí se me quedó una frase que es la que ustedes también acaban de referir, ¿no? Regresa por donde viniste. Y les vamos a compartir el link de YouTube a quienes están viendo después en las publicaciones para que puedan revisar estos videos. Pero regresa por donde viniste también, quizá, no sé, puede hacer alusión a esta decisión del cristianismo, ¿no? Como momento fundacional en que todo cambió. Claro, ahí está la colonización, está el saqueo, está todo lo que viene desde ahí mismo. Entonces, claro, nosotras cuando hicimos la convocatoria de reunir ejemplares de la Constitución, pensábamos en esta idea también muy acorde al proceso político-social que estamos viviendo en este país, pero la sorpresa es que, como decía la Sibila, llegaron otros textos que también tenían que ver con esta idea de lo oficial, de qué es lo que hemos entendido por lo oficial y de cómo finalmente estos textos, que es importantísimo entender que la circulación de ideas es lo que hace que estemos aquí hablando y que vivamos en esta sociedad. Entonces, cómo la difusión de ideas también a través del texto aparece aquí. Entonces, claro, estaban ejemplares de la Biblia, del Antiguo Testamento, hay un libro de Jaime Guzmán, como de las cartas que él escribía a su mamá. Entonces, hay mucho material que llegó de manera inesperada también a este bote.
fueron decisiones de quienes quisieron participar también llegar con esos libros. Entonces, además, nos vimos superadas de manera como favorable en respecto a lo que esperábamos, que era quizás solo trabajar la Constitución, y viene todo esto, entonces ahí ya finalmente el trabajo está súper logrado porque se va a otra parte mucho más de lo que esperábamos, y que finalmente eran los deseos de quienes quisieron asistir. Entonces se juntó todo y resultó muy, muy simbólico también a nivel como territorial también, por el uso de un espacio que también es altamente masculino, que es el muelle, tomado por mujeres y disidencias. Fue súper positivo para todos, altamente simbólico. Me hace pensar inmediatamente, Paula, lo que comentas. Vuelvo a la palabra que utilizaste antes, cuando estábamos hablando de la primera performance, que tú mencionaste el extractivismo, ¿no? Y pensaba, claro, por un lado está la Constitución, efectivamente, y toda la crítica, y no hemos hablado de eso, podemos hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Todo lo que significa ese proceso, mirado desde el lente de ustedes, desde un lente feminista, pero al mismo tiempo la Constitución como texto que viene a condensar lo letrado, ¿no? Lo letrado en general. ¿Quiénes son los letrados, ¿no? Quienes están finalmente presentes y protagónicos en el espacio de las letras, como este texto viene a ser también un ejemplo de ese extractivismo que un grupo de varones viene a ser de las vidas cotidianas y de otros cuerpos, ¿no? Y viene a ser plasmado en una letra que es ajena, ¿no? para muchas capas de la población. Hay ahí también un gesto de violencia, que quizás no es la violencia sexual tradicional, pero sí es la violencia epistémica quizás, o ese extractivismo, como tú planteas, que muchas veces desde la academia también, en donde, pensando en ustedes como colectivo artístico, el arte también queda afuera y en los márgenes. Me hace pensar un poco en eso también. Quería acotar una cosita chiquitita de eso de cómo los artistas también quedan en los límites, con esta vinculación con el concepto que trabaja Ileana Diegues de lo liminal, como de alguna manera en ese sentido tanto mujeres como disidencias estamos en ese espacio liminal desde un punto de vista, pero también que ella ahí cita, si no me equivoco, a Víctor Turner, que habla de cómo los artistas también son sujetos, sujetas, ¿cierto? Entes liminales, como que están de alguna manera en los bordes, accionando y movilizando, etc. Entonces para nosotras nos hace mucho sentido esos conceptos, el de liminal y también el de subalternidad, como el dejar ese lugar de subalternidad para alzar la voz con estas denuncias dentro de este espacio público históricamente además masculinizado, entendiendo espacio público de una forma bastante más amplia que solamente la calle en sí. Oye, estaremos muy nerviosos que nos quedamos medio mudos, ¿no? Prende el... No las escuchamos. Tienen que desilenciarse. Es que no las oímos. Es que estamos comentando entre nosotras como sí, sigamos con los próximos ejercicios de este evento. Con las próximas actividades. La siguiente actividad es un juego que hemos inventado un poco para ustedes. Para contarle a quienes están viendo al otro lado de la cámara. Es un juego muy simple en que les mostraré imágenes muy random y libremente, como tipo fluir de la conciencia, ustedes dicen, una onomatopeya, una sensación, una anécdota con esa imagen, un recado que quieran mandar, alguna opinión, un pensamiento inteligente, qué sé yo. También se vale decir paso. Pero eso. ¿Aceptan el juego? Ya. Por supuesto que sí. Qué entretenido. Bacán. Ya, entonces, Paula y Lea, porfa, pónganse el micrófono on para que puedan decir,
Ah, Ya, Para reaccionar así rápido. claro, claro. Ya. Bueno, y de alguna manera también agregar que viene a ser un estímulo también para lo que queremos conversar en lo que viene después, ¿no? Entonces son varias imágenes que son alusivas a las cuestiones que queremos profundizar con ustedes. Bueno, vamos a por ello. Entonces, marcas, listas y compartiendo pantalla. Alto riesgo. diversión. Alto riesgo. Denuncia. Fuego. Valentía. Furia. Choriza. Y alzada. Tremenda. Épica. Valor. Estupenda. Real. Sí, real. Todas juntas, 1, 2, 3. Real. Real. La unión hace la fuerza. Histórica. Conmovedor. Los jueces. Basura. Saca. Fue. Corrupción. Ojalá cambiemos los colores de esa bandera, por favor. Ridiculez. Arte. Arte, censura. Sí. Proyección. Arte y contraarte. Soñada. Locura. El pelo suelto. Soñada. Soñadísima. Bacanas. Colores. También. Secas. Gran referente. Muy matea. Sí, bacán. ¡Qué feo! No, Lo que- eso está bien. Bacán ahí. Sí, no. Una vieja cuica. Perdida. Te lo Que la agradezco. tiran ahí al ministerio. No, invalidada en todo. Futuro. Concepto. Símbolo. Símbolo. Cultura pop. Full. Un meme. Para mí es como lo veo y pienso en la cometa, como que la cometa quisiera tener un museo. Sí, curiosidades capitalistas horrendas. Sí, Heavy. Tremenda, poderosa. Importantísima. luchadora. Radical. ¡Amo! Ani, te amamos. Grande tía Pikachu. Bailamos con ella, así que todo bien. Alta tía. Alta tía y no voy a decir la palabra fuego porque nos pueden denunciar a la policía. Lo mismo que ahora, apruebo y no, y sí, lo mismo. Todo es lo mismo. Estamos en los 80 todavía. Sí. Vendía de pomada. Sí.
Buena canción. Ah. Inspiradora. Seca, seca. Futurista. Una forma de observar a la sociedad muy profunda. We love you, Judith. ¡Anthony! Ay, no, esto no me acuerdo. Que muera Anthony y no mi compañera. Candy, po. Enfermera, Candy enfermera. Chao. Uh. Groserísimo. Un ser humano muy prosaico. Grotesco está. Horror. Kuma. Sí. Sí. Kuma. Criminal. Ah, estupendo. Aplauso. Sí. Gran Soñado. ser humano, performático, pero absolutamente la performance hecha humana. Sí, llamas. Puntos suspensivos. Ella, te queremos igual a pesar de todo. Caluma. A pesar de que estás haciendo el ridículo últimamente. Borderline. Te queremos igual, Lucky Star. Like a virgin. Patético. Fuera. Ya. Ofensivo. Es todo lo sucio, toda esa foto representa lo sucio de esta sociedad, lo que tiene que Psicópata. erradicarse. Egocéntrico. Sí, antisocial, Sociópata. sí. Ah, no, yo tengo sentimiento encontrado. Dígalo. Sí, ¿quién es? Me calienta, obvio. Yo no sé quién es tampoco. ¿Quién es? De Pablo Chile. Pablo Chile, vos, ¿cómo no saber quién es? Tan como lo amo. Es un Lolo, Lolaine. Yo diría que Yo es no Lolaine. sé Un quién es, Lolo. porque nada, no sé quién es. Lo siento. Ahora Chile. No sé quién es. Eh, Resistencia. Comunidad. Feminismo. Sí. Resistencia eterna, histórica. Ignorancia. Catolicismo. Sí, catolicismo. Sí. Genocidio. Eterna. Asquerosa. Asquerosísima. Yo me estoy leyendo el libro de la Alejandra Matus que escribió de esta mujer y trataba de maracas a sus hijas, a sus empleadas, a todas. Esta mujer es asquerosa total. Pero Es bueno. un libro horrendo y es muy bueno. Pero bueno. Género. Traidora de su género. Ah. Traidora. Compañeras. Sí, compañera. Derecho. Un derecho. Más compañeras. Fortaleza. Duras y seguras. Mm. Letra chica. Mm. Votamos igual. Sí. Igual ganamos. Igual. Ah. Sí. Ojalá olvidemos eso. Esa es la reacción. Who like a prayer. Igual que Jesús cargue en sus hombros el peso del mundo, ya, pero que María lo cargue en su himen es otra cosa. Ujú. Sí. Nostalgia.
Industria. Amor, Rojo. perseverancia, majaderismo. Oficio, alto oficio. Noise. Ruidos. Ah, ¡Hemos llegado al fin del juego! precioso. Lo pasamos bien. Sí, buen juego. Ah, bueno. Oye, porque, por ejemplo, respecto al plebiscito con COVID, no sé cómo vivieron esa experiencia, como si además del plebiscito que podemos hacer paralelo con el sí y el no, ¿cómo les fue con ir a votar con mascarilla y con toda ese gran episodio, ¿no? Yo me sentí como que fui a dar la PSU. Fue incómodo, molesto, medio cagadera. Pensé todo el rato que me había equivocado. Y también estaba todo ese sentimiento de que si se iba a ganar o no. No sé, eran demasiados sentimientos mezclados. Mucha ansiedad también, como... Igual nosotras dijimos, chao, vamos a hacer la performance completa nomás. Fue como, no se puede ocupar nada que sea propaganda de la prueba. Bueno, vamos con la jardinera. Y fuimos a votar con jardinera, ¿cachai? Ni ahí. Como hicimos como una procesión de los locales de votación con otras amigas también. Entonces todas íbamos votando cada 3 cuadras, estaba el local de una, era como una cosa así por el plan de Valpo. Así que fue, no sé, como una salida dominical, familiar, pero a la vez muy, ¿cómo decirlo? No, es que acá tengo unas gaviotas que se están apareando en el techo, entonces las estoy escuchando. ¡Ah, bueno! Ah, la que puede, pues. Bueno, nada, pues, sí, fuerte, ansiedad. Yo le saqué una foto a los votos, no para publicarla, sino para cerciorarme que estaba bien y revisé la foto varias veces en el día, ¿cachai? Porque de verdad como que se pitea un poco, es como demasiada la presión. Pero después, cuando los resultados fueron así de avasalladores, fue como, chao. Aquí hay un poquito de esperanza, por lo menos. Un poquitito, aunque sea, chiquitín. No, y la constatación de que finalmente hay un sector de 3 comunas que representan algo muy importante, que son los privilegios, que son la no empatía. Entonces ahí hay que ver ese fenómeno también como algo muy, muy trascendental, así como de realmente ahí hay un lugar segregador que existe, que no era mentira, o que pensamos que a lo mejor estaba medio esparcido. No, se concentró ahí, como también ganó el rechazo en la Antártica, porque son bases militares, como también en Dubái, que son otras personas con muchos privilegios. Entonces, esto igual abre como un mapeo también de con quién nos vinculamos en el mismo territorio, los intereses también de esa gente. Oye, y ahora entrando un poco en la parte de nuestra entrevista, que en realidad es todo junto, todo un gran pegoteo de instancias, pero pensando en que ustedes como colectivo se han convertido espontáneamente en amplificadoras de un movimiento, en unas voceras políticas, en agentes culturales. A través del rito colectivo, no sé si estoy bien, si yo lo veo como un rito y quizás ustedes no sé, pero un rito que invierte y que desafía el orden del silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo viven la experiencia de este acontecimiento pensando también en el cambio de conciencia generacional y también con el apoyo que han tenido desde, no sé, Hollywood, la ONU, o que se ha creado un partido feminista a partir de las tesis senior? ¿Cómo han vivido esta experiencia del acontecimiento? Si bien quizás en una primera instancia no era
tenía más la acción era muy local primero, era aquí en Valparaíso, ¿cierto? El 20 de noviembre, estos 3 puntos como neurálgicos que incluían el frontis de la segunda comisaría en calle Colón, pero el llamado era a accionar, a interrumpir el cotidiano de la manera que lo hacen las barricadas, pero que en vez de que fuera fuego, fuera a través, en este caso, de la performance, a partir de los cuerpos, de mujeres, disidencias, junto a un beat y ojalá atuendos de fiesta nocturna, noche, látex transparencia, cuerina terciopelo, era un poco esa la consigna, y que también además se la dedicábamos específicamente a la institución de Carabineros de Chile por todas las denuncias de violencia político-sexual en el contexto de la revuelta. ¿Sí? A partir del cual veíamos que nuevamente estamos en una situación de mayor vulnerabilidad en el sentido de que se reprime nuestro derecho a la protesta del momento que sabemos que si salimos a protestar no es solamente que nos puedan llevar detenidas, solamente digo, ojo, pero no están así, detenidas, que te saquen la mierda o que te maten incluso, sino que también es la violencia sexual, ¿no? Como esa vulnerabilidad de estos otros cuerpos y cuerpos. Entonces era una acción mucho más al choque en ese sentido y muy cuidadosa porque estábamos conscientes de esa vulnerabilidad. Entonces era muy como, vamos, hacemos la acción, bomba de humo, nos devolvemos, era muy así. Sin embargo, todo lo que sucede después le otorga una dimensión que quizás en una primera instancia no era tan prioritaria, no era que no estuviera, pero quizás no era tan protagonista, que fue justamente lo que tú mencionabas, como este carácter ritual, como este rito en el cual sucede una modificación, pues si el rito busca eso, busca modificar algo, ¿no? Y un ritual vinculado también a la sanación en torno a los abusos del momento de que nos reflejamos en la otra, en le otra, ¿cierto? Al realizar esta performance colectiva. Entonces eso, por ejemplo, fue algo que de pronto agarró mucha potencia, po. Y ya era algo por sí solo, como que escapaba también en nuestras manos, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos un poco de cómo esto se convirtió en un monstruo, maravilloso, por supuesto, terrible a la vez, porque está atravesado por la violencia que nos cruza a todas y todas, en este caso la violencia sexual, pero cómo este monstruo pasó a tener vida propia también, ¿sí? Más allá de nosotras. Y después de casi ya un año, ¿no? Que ha transcurrido en un tiempo absolutamente dislocado, ¿no? Es difícil saber, sentir, ¿no? En el cuerpo quizás ese tiempo. Han pasado muchas cosas y el tiempo mismo también con la pandemia se ralentizó. ¿Cómo sienten en el hoy en día esa vivencia del acontecimiento, ¿no? Llega un minuto, como tú dices, Civil, en donde esto escapa de vuestras manos, ¿no? Eh, y ahí lo siguen en otros lugares, en otros países, en otros contextos, y también se les devuelve. Ustedes pasan a ser, de alguna manera, quizás también espectadoras de eso que empieza a ocurrir en otros lugares, pero también partícipes en la medida en que ustedes lo propulsaron y lo siguen potenciando. ¿Cómo es hoy en día para ustedes remirar ese acontecimiento que se escapa de las manos de ustedes? Yo creo que es súper importante porque primero es seguir corroborando que el arte se transforma en un lenguaje universal que traspasa barreras, traspasa idiomas y que finalmente podemos conectarnos colectivamente a través de este lenguaje artístico. No para de sorprendernos que en países que nosotras jamás pensamos que seguían ocurriendo violencias tan abismantes como acá en Latinoamérica ocurrían, pero no nos dimos cuenta también que estamos traspasados por la misma violencia, y eso también es grave porque habla de una sociedad que no evoluciona ante términos de conflictos de género y de violaciones y de abusos sistemáticos hacia los cuerpos feminizados y femeninos. Entonces, no para de sorprender, es como esa dualidad de que jamás se esperó el nivel de potencia y difusión que tuvo, pero tampoco nos deja de sorprender el hecho de que sigamos siendo acusadas por la misma violencia aún en el siglo XXI. Entonces, como también te habla del poder del cuerpo colectivo, también te habla de que cuando uno intenta hacer un material que finalmente ya se apropia el resto de él, es como también como soltar, pues como entender que el arte para eso esa es la función que cumple. O sea, es como eso más o menos. Sí, quizás
pasó un poco que prendió la llama, ¿no? De un monstruo que teníamos guardado como género, que necesitaba ser apuntado, ser reclamado, ser sacado, ¿no? Hacerlo tangible. Como sacarnos esa mochila con la que nos crían del silencio. Es que sí, po, el hecho de verbalizarlo ya es como eso, lo que tú decías, lo ritualesco, la catarsis que se generó, e incluso la retroalimentación que recibíamos repentinamente de personas cuando íbamos a estar en un conversatorio, en alguna charla, era impactante porque era como, una vez se me acercó unas personas y me dijeron como, el haber salido a la calle, el haber gritado esto, fue como mucho más productivo que haber ido tantos años a terapia. Entonces como que tú decías, oh, cuático, realmente traspasa solo el lenguaje del arte y de la denuncia específica que era en Valparaíso, sino que de luego se transforma en algo liberador, que personas lo utilizaron como un momento de liberación, de yo ya no más, no sigo con esta represión sobre mi cuerpo, sobre los abusos que he vivido, y lo voy a verbalizar y lo voy a gritar porque ya es hora que la persona que es culpable se sienta culpable y yo me libere, ¿cachai? Entonces igual eso igual es un fenómeno extraño, po. Es curioso, es de investigar porque lo que pasó igual tiene una potencia que es deslumbrante en términos como si lo llevamos como más a lo espiritual, qué sé yo, metafísico. Es rarísimo. Y respecto también, mezclándolo con la pregunta anterior, igual como, que un poco las dos en verdad, como que nos pasa también con eso, po, con el hecho de ser, de alguna manera de ahora poseer, de poseer ahora un perdón, de poseer ahora un espacio de enunciación, ¿no? Que es la eterna lucha también, tanto de grupos de mujeres como de disidencia, de tener espacios de enunciación. Entonces, de pronto, se enuncian las demandas, nos hacemos los espacios para decir lo que queramos decir también, si no nos invitan, nos autoinvitamos, era un poco esa nuestra dinámica, y de pronto tenemos ahora una plataforma, tenemos un espacio de enunciación y conlleva, por supuesto, una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de hacernos cargo dentro de lo que podemos, dentro de lo que el tiempo también y la energía vital nos permite, de hacernos cargo de ese lugar y de ojalá participar en la mayor cantidad de instancias con la mayor cantidad de personas, de público diferente también, en el cual podamos también poner estos temas que a nosotros nos interesan sobre la mesa, aunque sea a veces muy repetitivo incluso, pero como las personas son otras, de alguna manera creemos que es lo que hay que hacer, ¿sí? Que si bien no es algo que hayamos buscado, ni es algo que hemos pedido, es algo que de todas maneras se nos dio igual, aunque no lo pedimos. Entonces ahora hay que explotarlo. O sea, por ejemplo, vemos en el Instagram, tenemos no sé cuántas personas que siguen nuestro Instagram. Bueno, hay que aprovechar la plataforma entonces y tampoco vamos a estar subiendo cosas todos los días porque de verdad no nos da, no es lo nuestro, no somos community manager tampoco. Pero sí como, no sé, una vez al mes que hacemos algún trabajo y subirlo igual, como para estar también difundiendo estos contenidos, etcétera. Un poco así, como que lo tomamos con mucha responsabilidad, con el movimiento feminista en general, ¿sí? Y a propósito de este acontecimiento, ¿no? Que se escapa de las manos de ustedes, les otorga una plataforma y les permite seguir visibilizando y denunciando las violencias. ¿Sienten que o perciben que este mensaje, esta denuncia o la performance de ustedes logra los efectos que ustedes esperaban? ¿O en este escaparse de las manos también quizás hay efectos problemáticos, efectos paradojales, ¿no? También pueden ser performance, alocuciones, frases, ¿no? Transformadas en canciones, en remixes muchas veces que se pueden transformar en cuestiones que justamente contravienen los intereses políticos los que ustedes pueden haber estado buscando. ¿Les ha pasado eso? ¿Lo han visto? Es difícil igual verlo así de muy cerca lo que hace el capitalismo, el mercado con las cosas, porque si bien para nosotras el trabajo es importante desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista activista, y lo entregamos así nada más como para las personas, es difícil ver cómo siempre quieren hacerle un producto.
Y y eso también se sale de nuestras manos, como que hay muchas cosas que nos enteramos después, como estos remixes, por ejemplo, como que nos preguntan y hacen canciones con nuestra canción, cobran por un registro de la performance. Por el sonido. Por el sonido, como que hay gente ganando plata con eso y nosotras no, como muy feo verlo, pero Sí. también eso ya no depende de nosotras, porque tampoco nadie nos pregunta, es como que ya no nos pertenece tampoco, y siempre el capitalismo busca como apropiarse de los discursos para sanitizarlos y vendértelos de nuevo de vuelta, entonces... aunque va en contra de muchos principios, hay cosas que no podemos manejar nomás. Y además, bueno, lo último que sucedió fue este videojuego que parece que existe, o andaba dando vuelta un video de un videojuego en el cual hicieron como un mix entre nosotras y la yeguá latinoamericana. Entonces suena nuestra canción y se ve una réplica digital de mujeres haciendo algo como la yeguá latinoamericana y a las cuales se les mata, como que de eso se trata el juego también, por ejemplo, es una etapa del juego. Entonces finalmente todo ese lado B de la exposición a la violencia y que de verdad que fue desde el día 1, o sea, día 1 se viraliza y es como, oh, qué bacán esto, bla, 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 y paralelamente ya era, ojalá las maten, ojalá las violen, así, ipso facto, o sea, como que eso es automático. Entonces finalmente ahí una de nuestras fortalezas es ser un colectivo, es que no somos una persona, somos 4, y nos apoyamos también entre las 4 porque finalmente estamos viviendo lo mismo las 4. Y de ahí es como concentrarse en la lucha, en que finalmente estas personas lo que quieren al atacarte, de la forma que sea, es devolverte a tu lugar de subordinación porque te atreviste a decir algo o a hacer algo. Entonces, no más, no se puede vivir así. Bueno, también pasó con esta gente ladrona, que eran puros hombres, que se apropiaron de sitios web, como de dominios, al principio de todo, de las tesis.com, .cl, todo, y que cobraban uno de ellos millones de dólares por la compra del sitio. Entonces, eso pasa. Eso también es otra forma de abuso. Es así, como que nosotros aún no tenemos un sitio web, entonces esas formas son abusos, cuando las personas se apropian con fines tóxicos de una obra, es un abuso a la creación intelectual, al mensaje, al contenido, a quienes participan de la obra también. Entonces, eso pasó, y lo de las páginas web eran hombres. Entonces ahí hay un tema también de virilidad sobre un colectivo de mujeres que en realidad no buscaba ni siquiera tener un sitio web. Entonces, atraviesa un montón de puntos, desde que nos maten hasta que se apropian de nuestro nombre como colectivo, por ejemplo, para estos fines. Así que bueno, igual estuvieron funados y... Sí, es estúpido, es absurdo. Cuando el hombre heterosis tiene esta forma de comportarse, al igual que en ámbitos académicos, laborales, y es acusado de abuso o de hostigamiento o de acoso, y aún así ya no lo reconoce, porque no lo va a reconocer, y sigue siendo ya constatado, sigue el abuso, porque ya están abusando de tu verdad, y eso es gravísimo. Y lamentablemente hay hombres heterosis, colegas de académicos o de actores o de productores, en fin, que al encubrir, y también mujeres también lo hacen, al encubrir y al apoyar estos actos, perjudican enormemente las luchas históricas que se han generado a través de los años. Así que eso hay que visibilizarlo también. Oye, yo tengo otra pregunta. Bueno, por lo que ustedes mismas han dicho y como lo que yo he visto, así bien someramente,
algunas cuestiones como, no sé, declaraciones, o más o menos como inmiscuyéndome en cómo, de dónde sacan los materiales, o mismas conversaciones de repente con la civil hace un tiempo atrás, de por qué las tesis, ¿no? Claro, ve entonces que, por ejemplo, en esta última, en esta performance masiva, efectivamente, y lo que vimos ahora que nos compartieron con el video, uno puede ver, ¿no? Como lo que ustedes ponen en escena a propósito de la violencia estructural, tomando a la Rita Segato, en el trabajo anterior, a propósito de la Federici, la división sexual del trabajo, cómo poner a circular tesis, ¿no? Desde los feminismos. Hace un rato atrás también mencionaban como a la teoría de Rincón, bueno, y hay una batería de textos y de feminismos dando vuelta, y en el entendido que sabemos que no existe el feminismo, sino los feminismos, ¿cuáles son los que ustedes están poniendo en juego? O no sé si, no, a ver, preguntarles de frentón como cuál es el lugar más cercano, porque si bien es cierto uno podría hacer un gran paneo y decir hay denominadores comunes también, hay disputas y hay diferencias, ¿no? Como radicales, en algunas posturas que son cuestiones súper políticas respecto a feministas y a los feminismos. Como si pudiesen hablar un poquito sobre cuáles son las concepciones un poco que más les interesan, las mueven, sí, o si es una gran batería y que no es necesario tomar una decisión política respecto a nos vamos a situar en este feminismo o en estos feminismos. ¿Cómo ven ese problema a propósito de plantear tesis, ¿no? ¿O fui muy enredada? No, para nada. Igual al feminismo como un camino también, no como un objetivo final. Entonces, que igual por ahí siempre están en construcción, en deconstrucción, en desarrollo, en proceso, pero sí nos posicionamos como desde un feminismo decolonial, interseccional. Eso como principalmente. Como en ese lugar. Sí, nos parece que es lo que también tiene más sentido con nuestro territorio, desde donde también estamos pensando, existiendo, y evidentemente también con el transfeminismo, obvio. Sí. Era corta la respuesta, perdón, pero es que es bien sencillo. O sea, como que... Súper grande la pregunta, me di más vueltas que... No. Y quizás, y sobre eso mismo, como las proyecciones, ¿hay algo en carpeta? ¿Qué están leyendo? ¿En qué están...? Estamos leyendo Butler, Judith Butler, Paul Preciado, María Lugones también. Eso por ahora, ¿no? ¿Había uno más? No. Eso por el momento estamos revisando así como ahora mismo. Y siempre nuestra idea un poco es como ir combinando, en este caso, la perspectiva decolonial con la perspectiva queer también. Sí. Súper. Gracias. Oye, vamos a abrir ahora un poco la sesión al público para que quienes quieran preguntar, comentar, puedan prender su cámara, activar su micrófono, participar. Están muy invitadas. Está Vale Barrera, que ha pedido, ha levantado la mano. Vale Barrera, ¿estás ahí? Hola, sí. Estoy sin cámara porque estoy trabajando y tengo como un desastre, pero las estoy escuchando, las tengo a todo chancho ahí en la radio para poder conectarme. Y gracias por la oportunidad de que cualquiera pudiera conectarse con el trabajo que están haciendo. Me gustaría preguntarle a las compañeras de las tesis
Si tienen alguna metodología de trabajo, por ejemplo, cómo se comparten los textos, los leen entre ellas, tienen así como un horario establecido, porque yo he estado en varias colectivas y de repente como que nos cuesta armar esa parte metodológica. Y se nota que las chicas tienen un trabajo de hace harto tiempo, entonces a ver si nos puede experiencia sería bacán. Eso, gracias. De Quillota. Saludos a Quillota. Sí, pues, o sea, a ver, igual. Son dos cosas. Sí, sí. Sí, una cosa es como la organización, ¿cierto?, para trabajar, y otra es la metodología a nivel de la puesta en escena creativa. Por un lado, la organización del trabajo, nosotras antes, año pasado, antepasado, ay, se quedó pegado. Nos quedamos pegados. Pero te escuchamos. Sí. ¿Viste? Estamos pegadas, nadie nos escucha. El audio no está pegado. No, estamos pegados. Bueno. Yo te escucho, Sibila. Yo creo que se quedó pegado de imagen, pero no de sonido. Te escuchamos, Igual se Sibila. escucha, pero no se ve. ¿no Sí, se ve escuchan pegado, ahora? pero parece que se escucha. Ahí. Vamos a retomar. Entonces, estábamos hablando de la organización del trabajo en sí, ¿sí? Y en ese sentido, nosotras antes, por ejemplo, como trabajamos en distintas cosas y como trabajamos de manera autogestionada y en general sin fondos monetarios, vamos a decir, le podíamos dedicar 3 horas un día a la semana a nuestro trabajo, lo cual hacía que nos demoráramos un montón, pero sin embargo lo hacíamos igual. Esto lo comento porque de repente pareciera que cuesta, porque cuesta encontrar un horario, ¿cierto? Porque no tenemos tiempo, porque tenemos que trabajar en otras cosas, pero sin embargo, igual el tener incluso 3 horas a la semana como horario protegido probablemente te va a tomar más tiempo. O sea, nosotros estuvimos todo el año trabajando en la puesta en escena, pero al final se puede hacer igual, ¿sí? Hoy tenemos la suerte, de cierta manera, o quizás también el privilegio de poder dedicarle más tiempo, porque también debido a la pandemia, por el hecho de que estamos haciendo el resto de nuestra vida vía Zoom. Entonces, desde octubre empezamos a trabajar y a vernos de lunes a viernes, dejando un horario de 4 horas al día para trabajar en una nueva puesta en escena. Pero a lo que vamos con eso es que poco importa la cantidad de tiempo, lo que importa es tener un espacio protegido, como un espacio que nunca haya otra cosa que pueda ir en contra de ese momento de que por algún motivo no, hoy día no puedo, no, como tratar de siempre protegerlo. Y luego en general nosotros trabajamos primero con lo teórico, primero hacemos un trabajo de mesa, que se le dice, de leer, leemos todas, leemos por separado, leemos en conjunto, seleccionamos extractos, comentamos los extractos también que seleccionamos, hacemos mapas conceptuales, ¿sí? Y estamos mucho tiempo en eso, también investigando con otros estímulos, también audiovisuales, también a nivel de cifras de realidad nacional en torno a tal tema, por ejemplo, o informes de no sé qué cosa, de no sé qué. O sea, en ese sentido nuestra inspiración es bien múltiple, ¿sí? Desde ver conciertos hasta leer un libro de Judith Butler. O sea, en ese sentido es muy variado la cantidad de materiales con los cuales trabajar. Y luego es ir pensando en cómo esos contenidos se pueden ir depurando y sintetizando, identificar las ideas principales, porque si no podríamos estar eternamente, mucha información, cómo acotarlo lo más posible para llegar a una idea principal, una o dos, que en verdad son las que vamos a manejar todo el tiempo, y después nosotros trabajamos a partir de la reiteración. Igual sí o sí toma mucho tiempo, sobre todo cuando se parte como desde la teoría, porque a veces es muy dura y es muy difícil y tenemos que volver a leer los textos, por ejemplo, volver a releer la cita y luego ir como relacionando los conceptos o qué cosas
se repiten en ciertas autoras y qué cosas son buenos ejemplos también. Por lo menos a veces eso nos hace sentido, como que la autora está diciendo esto, o este concepto de alguna manera como que lo engloba, pero hay un súper buen ejemplo en las noticias que lo demuestra, o en una película, o en una canción, o en alguna cosa como de la cultura pop que como una tiene más de referente. Entonces como esa ir relacionando, de repente ayuda como a que la internalización de los conceptos sea un poco más digerible. También para pensar, nosotros lo pensamos porque no todas las personas tienen manejan los mismos conceptos, o no todas las personas se van a leer el libro completo, por ejemplo, eso es imposible por tiempo, por contexto, en fin. Entonces, para nosotras es mucho de sintetizar y relacionar. Quizás eso les puede ayudar también a ustedes. Eso. Bacán. ¿Alguna otra pregunta de las participantes? Igual ahí también, no, yo quería decir como, y con lo que dice Dafne y Sibila, después de eso, cada una, desde su disciplina, o conocimiento, oficio, trata de traducir esto a lo formal. Entonces ahí viene la parte como más lúdica, que es como formalmente en el vestuario yo puedo representar o generar la idea de tal concepto, o desde lo visual o desde el sonido. Entonces finalmente cualquier persona que maneje cualquier herramienta igual puede hacer esta baja conceptual. Entonces, y ahí esa es la parte como donde está lo interdisciplinar finalmente también. Nos hemos quedado pegados, estamos volviendo. La otra cosa es que busquen estas imágenes, porque está la parte teórica que siempre se tiene que hacer, porque tiene que haber un fundamento para lo que uno está creando claramente, pero habemos seres humanos que somos más visuales. ¿Se escucha? Un poco cortado, pero Sí, ¿no? por lo menos acá. Sí, se escucha. Yo te escucho bien. Se escucha, pero no se ve. ¿Ahora? ¿Sí? Ya. No importa, sigo. Claro, La cosa es que exacto. también habemos algunos que necesitamos más Te escuchamos. imágenes y de esas imágenes encontrar más imágenes, y de imágenes uno luego puede traducir en ilustraciones para ir haciendo recordatorios, utilizar harto color en lo que uno hace. También te da recordatorios, te hace más lúdica la situación, así como hacértelo entretenido, como que fuera un juego. ¿Se escucha si hablo? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, se escucha. Hola. ¿Se escucha así? Sí. Está como fantasmagórica la conexión. Bueno, yo quería agradecerles mucho, bueno, su trabajo, soy súper fan, no puedo decirlo de otra manera. Y quería comentarles algo sobre su última performance, porque me pareció muy clave esto que hablaron del miedo. Yo estoy en este momento en Barcelona, que hemos tenido la pandemia como a destiempo, pero la hemos tenido. Y fue muy impactante para mí cuando se acabó el primer confinamiento, salir a la calle en la noche y ver que estaba tomada por hombres, ¿no? Como que yo iba cagada de miedo, pero estaba llena de hombres la calle, había mucha policía, hombres también, y obviamente los hombres no se sentían con el miedo que yo iba. Entonces, también he leído harto a la Federici y sé todos estos procesos que han habido como en torno a las mujeres y la ciudad y cómo nos han ido achicando la calle. Entonces, un poco mi pregunta también es bastante amplia y mezclada, pero es como
como de qué manera ustedes trabajan el tema del miedo como de manera más íntima, si siempre es desde las herramientas artísticas o si tienen como ahí su, no sé, a mí por ejemplo me interesan todas las tradiciones latinoamericanas, de la espiritualidad latinoamericana, que es bien como pagana y salvaje, y hay hartas como trucos ahí para hacer frente al miedo, pero un poco, no sé si es una pregunta, pero es una reflexión en que siento que hoy día están instalados, no sé, o sea, estamos más vulnerables que nunca, y yo no puedo dejar de conectar todo el aparato represivo que se ha desplegado después de la pandemia, conectarla con el despertar del feminismo de manera transnacional y también a través de la acción que ustedes hicieron. O sea, yo hace poco expuse en una pequeña charla un poco de su trabajo y mostré un mapa de dónde se había hecho la performance del Violador en tu camino, y en realidad es impactante. O sea, yo no sé si otra acción de arte ha tenido un alcance así. Y no sé, suena tal vez exagerado, pero yo lo viví un poco así, como que hubo este estallido y luego nos metieron a todas para la casa y nos tienen cagadas de miedo. O sea, aquí también hay toque de queda, etcétera. Entonces, un poco eso, decir que me pareció muy acertado ese punto, ¿no? De cómo envalentonarnos de nuevo y hacer frente a esta represión mundial, diría yo, aunque suene horrible. Eso. Sí. Nosotras tuvimos mucho miedo cuando fuimos denunciadas por Carabineros. Y eso también en el contexto de el toque de queda, la comisaría virtual, o sea, entender que finalmente el panóptico lo tienen totalmente controlado y que había que pedir permiso para salir a la calle. Entonces, también el juego es que te encierren, que finalmente se logra que el encierro te genera esta idea de no organización y de la no ocupación del espacio que te corresponde. Entonces ahí la idea es como tratar de resistir ante esto, pero colectivamente, en lo individual, tratando también de pensar que te corresponde usar el espacio también y salir a la calle, ir a comprar algo, ir a dar una vuelta. Esta condición de cárcel doméstica también es muy fuerte. Entonces, cuando te pilla esto en una condición también inestable emocional, entra el bicho también. Y hay que estar como alerta ante todo. Entonces, estamos como humanidad en un momento de una adaptación muy brutal en todos los aspectos. Entonces, en nosotras siempre opera esto de que hay que dar cara y como que no hay forma de escapar de nada y hay que vencer el miedo con tus compañeras, con tus amigas, con tus círculos cercanos, con esa fuerza que finalmente no tienen las Fuerzas Armadas, que es como el poder civil, el poder de ser una en los territorios nomás, po, de autoconvocarse, de organizarse, pero es súper complejo porque el miedo lo instauran las instituciones también, po. Entonces hay que siempre estar alerta a eso. Y una que estudió, o nosotras, o quizás todas las que estamos acá, tenemos algún vínculo con las humanidades, como con algunas lecturas como más de cómo pensar, ¿no es cierto?, la realidad. Claro, se vienen muchos autores a la mente y muchos temas que ya han sido abordados y que están hoy, están ahí, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Entonces, hay que resistir en lo colectivo. Sí, sí. Bacán.
No sé si alguien más quisiera preguntar algo, comentar algo. Qué lindo esa última reflexión, ¿no? De resistir en lo colectivo. Bueno, no sé, a mí me gustaría, y con esto quizá también eh, vamos también dando cierre, ¿no? Me gustaría preguntarles muy brevemente, ¿no? Por lo que viene, por los desafíos futuros, por las proyecciones, por cómo se imaginan el escenario en el que estamos, ¿no? De aquí hacia adelante, un escenario muy complejo, de revuelta, de pandemia, constituyente, además, ¿no? Y en donde también no solamente hay una reactivación política, feminista y de muchas otras luchas que se interseccionan, sino que además también hay contraofensivas patriarcales, ¿no? Que se están dando. Ustedes mismos hablan de la denuncia por parte de Carabineros, y se vienen muchas otras más. También yo estoy viendo ahí el perfil de Facebook de ustedes y así como hay muchas quienes les felicitan, también hay muchas quienes les atacan, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese escenario de aquí en adelante? Que es una pregunta difícil para todos, me imagino, porque hay mucha incertidumbre, pero ¿qué es lo que han imaginado? ¿Cómo lo ven? ¿De qué manera se va construyendo ese horizonte eh, desde aquí hacia adelante? No sé si tengamos tan claro como todo porque no podemos saber nada. Es como, rebrote, bla, pandemias, cosas, más la realidad nacional. Sabemos que aquí llevamos un año bastante convulsionado, por decirlo menos, y también sabemos que es más de un año, que es mucho más tiempo de eso. Entonces, creo que la confianza la tenemos quizás en la paciencia, por un lado, de comprender de que la lucha es para largo, como que no es para mañana, sino que es para largo. Todo lo que estamos viendo es para largo y por ende hay que tener también la energía para poder resistir todo lo que se viene. La paciencia, la energía, la calma también a ratos y no soltar la lucha. O sea, es lo que también hemos repetido en otros momentos, como si nos preguntan a nosotras, creemos que no se puede soltar la calle. Sabemos que es complicado, sobre todo con esta pandemia, también creemos que hay que cuidarse, si tampoco se trata como de que no existe porque sí, es real, en fin. Hay que tener cuidado, pero bueno, reinventaremos también los mecanismos a partir de los cuales ocuparemos la calle y ya, pero seguir como si nada, sin duda no es la opción y tampoco es lo que está sucediendo, porque es lo que al menos en nuestro territorio hemos visto. Aquí en Valparaíso la gente tampoco ha soltado la calle, quizás en el plan no se ve tanto, pero en otros sectores hay gente que sigue en la resistencia eterna y que va a seguir en eso. Y creemos que por ahí quizás está la luz de certeza que tenemos. Si es que tenemos alguna certeza. Si es que tenemos alguna, claro. Bueno, muchas gracias por la instancia, por habernos invitado. Agradecemos la conversación. Estuvo muy entretenido el ejercicio también de la relación con la fotografía, ¿cierto? Qué bueno que se estén dando estas instancias también en este marco. Y nada, nosotras vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo que hacemos, así que ahí a ver si nos seguimos encontrando aquí o en otras instancias. Ojalá. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que la alegría no es solo de la universidad ni del doctorado, sino como de todas. ¿Para qué nos vamos a achicar si ustedes como que dieron ahí una luz súper grande? Entonces el agradecimiento es súper inmenso. Gracias Dafne, gracias Sibila, gracias Lea, gracias Paula por juntarse hoy día con nosotros, por jugar, por conversar, por aburrirse también. Gracias a todos los que se conectaron y nada, y en nombre del doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, cerramos con ustedes la última sesión de Cuerpos en Contagio.
Y le vamos a mandar un saludo especial a Yesenia Alegre, que no pudo estar hoy día con nosotras porque está con una situación familiar delicada. Así que eso, no sé, aplausos. Ah. Muchas gracias. Sí, abrazos a Yesenia también, que siempre la tenemos en nuestro corazón, pues nos ayudó a autoinvitarnos al evento que vino Silvia Federici. Y gracias a ustedes también, Valeria, Patricia, Ale. Muchas gracias. Sí, abrazos a ustedes y abrazos a Begoña, que compartió su experiencia barcelonesca también. Para ti también, un abrazo. Gracias por la invitación. Compañeras, gracias. Chao. Muchas Chao. gracias a todas.